Es un gusto, es un privilegio tenerlos aquí. Y vamos a abrir, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan 8, libro de Juan 8 y versículo del 1 en adelante. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Es por reverencia a la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, ella empieza en el 53 del capítulo 7. Cada uno se fue a su casa, pero vamos a leer toda la porción. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían teniéndole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el cielo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón para el entendimiento de ella. Que seas tú quien hable a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar a que tome asiento. Creo que esta es una cita muy conocida y creo que muchos de nosotros en algún momento hemos ocupado una de las porciones de esta, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, que venga y tire la primera piedra, ¿verdad? Aunque probablemente no conozcamos de dónde es el contexto, la historia o de dónde es lo que pasó este suceso, pero sí hemos ocupado esto. Pero bueno, vemos una situación en la cual se presentan ante Jesús. Se presentan unos acusadores. Fíjense que el propósito de presentarse ante Jesús, los escribas y los fariseos, no era denunciar algo que estaba sucediendo, sino que los fariseos y los acusadores querían tentar, provocar a Jesús. Ese era el meollo de todo el asunto. Y dentro de esto utilizan a una mujer. Entonces, ¿quiénes eran estos acusadores? Voy a tocar un poquito de esas cosas para que podamos entender el contexto y podamos ver la situación. Entonces, fíjense que dice aquí que habla que llegaron los escribas y llegaron los fariseos. Los escribas eran miembros de un grupo profesional que copiaban los textos a mano y los analizaban, contando frecuencia de letras y palabras. Esto es a qué se dedicaban ellos. En qué otras palabras era que los escritos que habían
ellos se encargaban de reproducirlos. ¿Sí? Entonces, ellos creyendo que tenían el conocimiento, porque lo habían escrito no una vez, sino muchas veces, creyeron que podían presentarle un caso a Jesús y confrontarlo versus lo que él decía. Entonces, muchos de ellos habían dedicado toda su vida, ¿sí? Toda su vida a este oficio. Entonces, vemos aquí que los acusadores estaban preparados, si podemos decir, para poder confrontar a Jesús. Es lo mismo cuando se va a un caso jurídico, ¿sí? Si usted, un ejemplo, si usted va a demandar a alguien o usted se va a defender y ya es algo jurídico, usted va a tratar de buscar a alguien que tenga la capacidad para poder representarlo. Estas personas tenían la capacidad como para poder presentar a esta mujer. Pero ¿por qué no presentaron al hombre? ¿Por qué no llevaron también al hombre? Si tanto era acusar de algo y que el Señor diera un veredicto, ¿por qué no llevar la parte completa? Desde ahí vemos que se estaba tratando de manipular la situación. Entonces, ¿qué pasa también? Dice que la pusieron en medio de todos. Quiere decir que aparte de haberla encontrado y haber todas las cosas que sucedieron, el hecho de ponerla en medio, enfrente de todo lo de los demás, era un acto de una doble humillación para esta mujer. Según la ley, esta mujer no se podía defender. Según la ley, esta mujer tenía una pena y era la muerte. Pero como le digo, el propósito no era acusar a la mujer. A la mujer solo fue un medio para poder llegar. Entonces se dirigen a Jesús y se dirigen a Jesús de una manera diciéndole, maestro. Mire, este maestro no fue nada sincero, sino que estaban tratando de fingir respeto hacia él. Entonces, y le dice, y le presentan el cuadro y le dice, la hemos encontrado en tal momento. Esto indicaría la probabilidad de una trampa puesta deliberadamente para producir la carnada necesaria para otra trampa que iban a tender a Jesús. Ahora, vemos otra cosa que tenía en contra esta mujer, y era que había un grupo muy grande de acusadores. Definitivamente creo que el estar en ese momento, la posición de esa mujer, creo que a nadie le gustaría estar. ¿Por qué? Porque prácticamente era todos contra ella. Todos señalándole. Todos señalando su error. Miren, la meditación de esta mañana no es el adulterio, no es ese el punto. Pero, ¿qué es adulterar? Adulterar, según el diccionario, es cuando nosotros le cambiamos la composición original a algo. Un ejemplo, cuando nosotros le ponemos agua a la leche. Hay más leche o hay más en el recipiente, pero ya no es agua, ya no es leche pura. Ya hay una mezcla de las cosas. Entonces la leche perdió su pureza. Entonces tomamos la decisión de ponerle agua para que abundara, pero ya no sabe igual, ya no nutre igual, ya no tiene las mismas los mismos
no ingredientes, no, sino que los mismos beneficios, porque el agua vino a alterarla. Ahora, en nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones que han alterado nuestras vidas y han cambiado por completo todo lo que nos rodea? ¿Y cuántas veces estamos conscientes de que nos hemos equivocado y lo único que nosotros hemos encontrado son acusadores? Y probablemente nos hemos quedado solos ante los demás. Y lo único que los demás pueden hacer es señalarnos. Pero bueno, sigamos. ¿Qué exigía la ley? La ley para los judíos era bien radical. Y es que si alguien cometía este tipo de pecado o quebranto de la ley, era bien claro. Dice que tenía que morir. Mire, qué difícil es muchas veces cargar con las malas equivocaciones, ¿verdad? En nuestras vidas. Solo eso ya es un castigo. Solo eso ya es un castigo. Porque creo que en más de una ocasión nos hemos equivocado. En más de alguna ocasión hemos dicho algo o hemos hecho algo de lo cual hoy probablemente nos arrepentimos, y eso está ahí, constante, acusándonos. ¿Sí? Entonces, estos hombres, ¿por qué le explicaba con respecto a estos hombres quiénes eran? Es porque estos hombres, al no presentar al hombre, menospreciaron la ley. Quiere decir que aquellos que conocían la ley, la ley decía que había que presentar a los dos. No solo a uno, a los dos. Entonces, al no presentar los dos, supuestamente estos que eran los doctos, porque llegaban a tener, como ahora el caso de decir, un doctorado, no solo una maestría, sino que llega un doctor, es decir, conocían a cabalidad la ley de Dios. Entonces, si decía Jesús que no debía de apedrearse a la mujer o que no muriera, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. Pero si les decía que sí, que esta mujer moría, entonces estos lo iban a acusar frente a los romanos, porque en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio romano. Y entonces a ellos, a los judíos, no se les permitía ejecutar a nadie sin el consentimiento de los romanos. Entonces parecía que la decisión del Señor Jesús, sí, estaba, como decimos, contra la espada y la pared. Tenía que tomar una decisión. Tenía que decir, bueno, es que probablemente nosotros hubiéramos dicho, sí, es cierto, que muera. Y probablemente hubiéramos dicho, no, que no muera. Entonces había que tomar una decisión. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado sin salida? ¿Por qué? Porque la culpabilidad nos tiene contra la pared. Pero entonces ahí es donde nos damos cuenta quién es Jesús, quién es Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, mire, si lo vemos de una manera humana, probablemente sin el conocimiento, sin antes tener el conocimiento de la palabra, podríamos decir, qué duras las leyes que dejó Moisés. Es decir, qué duras.
Había que matar, había que morir, había que pagar, había que hacer esto. Pero, mire, es como el día de hoy. Se han tenido que llegar a tomar leyes muy fuertes por la situación que se vive en todos los países. Bueno, de hecho, este es un estado, ¿verdad?, que permite la pena capital, ¿verdad? Un día de eso estaba viendo una noticia ahí en la cual la cosa es que alguien hizo un trato, pero el trato era que no lo llevaran a muerte. Iba a decir todo lo que había hecho, pero si no lo llevaban a muerte. Bueno, pero eso no es lo que nos corresponde ahorita. Entonces vienen estos y se atrevieron. Yo quiero que me acompañe ahí mismo en la palabra. Y vemos en el versículo 5. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Fíjense que la ley no decía mujeres, decía que tenían que morir ambos. Miren, en algunos casos, haciendo un paréntesis, en algunos casos, en algunos casos decía que deberían de morir, pero no dice cómo, y en otros casos sí decía que deberían de morir apedreados, pero ambos, no solo uno, sí, ambos. Entonces dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Estaban manipulando la ley, estaban poniéndola a su conveniencia. Y entonces en el 6 le dice, mas estos decían, tentándole para poder acusarle. ¿Sí? Perdón, me comí una parte. Dice Moisés en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mire, aquí fue bien enfático el caso de estos acusadores. Tú, no lo que dice la ley, no lo que dicen los romanos, no lo que dicen los demás, no, tú, ¿qué dices? Según los historiadores, estos acusadores estaban pidiendo algo que no sucedía en Israel en ese tiempo. En ese tiempo, si alguien era encontrado en este acto o se daba a conocer, no moría apedreado. No se hacía. En ese tiempo, los historiadores comentan de que en ese tiempo tal cosa no se llevaba a cabo. Entonces, los acusadores le estaban diciendo a Jesús que querían hacer algo que ni ellos mismos hacían o cumplían, porque no se veía. Entonces, la ley condenaba a muerte, pero el Imperio Romano permitía porque no juzgaba este pecado. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el mundo nos dice que no es necesario morir. Ahora, vamos a la parte de hay un juicio. Entonces, para empezar, era un juicio amañado. No sé si me comprenden esa palabra. ¿O qué otra palabra para poder darme a entender? Era un juicio a conveniencia de ellos. ¿Sí? Miren, entonces se les presenta supuestamente para ellos una trampa perfecta en la cual Jesús no iba a poder salir. Amén. Bueno, entonces, mire, me llama la atención algo y es que insistieron. Y dice aquí que la palabra, en el versículo 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió
escribiendo en tierra. Pero ellos, sí, al oír esto, bueno, etcétera, lo que les dijo, viene y se presentan, ¿verdad?, delante de Jesús y le dicen esta mujer y todo lo demás. Y entonces viene el Señor y lo que hizo fue no prestarles atención. Y dice que escribía en tierra. Probablemente no escribía nada. Probablemente lo único que estaba diciendo era, no quiero contestarles. Probablemente lo único que les estaba diciendo era, es que miren, no me importa lo que ustedes vengan a decir de ella. El Señor tuvo una actitud muy diferente a aquellos que la acusaban. ¿Cuál es la bendición de nosotros ahora? Y es que el Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de todas las cosas que cualquiera nos podría señalar y que al final es cierto, el Señor se pone de nuestro lado. Hay una gran lección porque dice el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y dice que empezaron a irse desde el mayor, es decir, que el que tenía más edad, hasta el más joven. La ley decía que los que primero tenían que apedrear eran los más viejos y de ahí son los más jóvenes. Y fíjese que se fueron yendo uno a uno. Jesús convirtió la trampa perfecta de ellos en una prueba perfecta para ellos. Pasó de ser juzgada la mujer a ser juzgado ellos. Y dice, el verbo del tiempo imperfecto salían, indica acción continua. Describe gráficamente la procesión de los acusadores saliendo vencidos. ¿Qué impacto habrá tenido las palabras de Jesús en la vida de estos hombres? El Señor no se levantó, el Señor no se puso a pelear, no. Fue bien simple. Les dijo, como ellos llegaron, le dijeron, ¿tú qué dices? Es decir, da tu opinión. Entonces vino el Señor y se las regresó. Y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado tiene el derecho de apedrear a la mujer. ¿Qué habrán sentido estos hombres? ¿Que Jesús leyó sus corazones? Mire, en ningún momento voy a justificar lo que había hecho esta mujer, porque no se puede justificar. Pero, ¿qué habrá llevado a esta mujer a tomar tal decisión? Ahora, pasémoslo al lado de nuestras vidas. Y como le dije, el tema no es el adulterio. No es eso, no. Es cuando hemos hecho algo y nos hemos equivocado, ¿qué nos llevó a tomar tal decisión? Probablemente nadie, excepto nosotros, sabemos por qué lo hicimos. ¿Por qué? Porque había una necesidad en nuestras vidas.
Porque había una carencia. Porque llegó un momento en el cual no sabíamos qué hacer. Y dentro de la necesidad, de la turbación, porque mire, qué difícil, pero es que qué difícil es tomar decisiones cuando nosotros no sabemos, ni nosotros, qué es lo que queremos. No sé si me doy a entender. Hay momentos de nuestra vida en que ni nosotros sabemos qué queremos. Ni nosotros sabemos qué sentimos. Y viene esa parte de esa turbación en nuestra vida, en la cual dentro de eso creemos que vamos a tomar la mejor decisión y muchas veces hemos tomado otra decisión mala. Y sí, nos volvimos a equivocar. Volvimos a hacer lo que no deberíamos de hacer. Entonces se fueron todos. Y quedó solo la mujer y Jesús. Lo que me llama la atención es que dice que se fueron hasta los más jóvenes. Y cualquiera puede decir, bueno, entre más joven, menos errores. Y no fue así. Porque hasta los más jóvenes dejaron su piedra y se fueron. Entonces dice que cuando todos ya se habían ido, cuando ellos solo quedaron solos, dice que Jesús se enderezó. Llega un momento en nuestras vidas en los cuales nos quedamos solo con Dios. ¿A qué me refiero? Mire, hay momentos en los cuales nosotros, de una o de otra manera, buscamos a Dios. ¿Qué habrá pensado la mujer ahora que todos se habían ido? ¿Qué habrá pensado la mujer? Habrá dicho, hoy me va a decir todo lo malo que yo he hecho. Hoy me va a sacar todos mis problemas. Hoy me va a decir la verdad. Hoy me va a decir, hija, ¿y en qué estabas pensando? O mujer, ¿por qué se te ocurrió tal cosa? ¿Y en qué momento? Etcétera. Pero fíjese que dice el original, la Biblia está escrita en griego, arameo y en hebreo. Lo que nosotros tenemos como Biblia son traducciones. Entonces, traducir del griego o del hebreo o del arameo, probablemente pueda ser que la primera versión que se hace de la Biblia, si no estoy mal, es en alemán, esa fue la que se imprimió. Pero bueno, lo que le quiero decir es que como son de traducciones, cuando dice que Jesús se enderezó, hace referencia de que cuando se endereza lo hace de una manera alegre, de una manera triunfante. ¿Por qué? Porque la mujer, sin pedirlo, Jesús se volvió su defensor. Es que estaba para cuando se acusa a alguien, está la parte acusadora, la parte defensora y en este caso el juez. Pero no había parte defensora. Entonces viene el Señor y actúa como un defensor. Entonces la mujer pasó de tener acusadores a quedarse sola ante Jesús. Probablemente su vergüenza no dejaba que mirara a los ojos a Jesús. ¿Por qué? Porque su condición la imposibilitaba de volver a mirar. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra condición, o por las veces que nos hemos equivocado, o porque nos hemos alejado de Dios, no nos sentimos dignos de acercarnos o de mirar a Dios?
Y es todo lo contrario. ¿Por qué permitió el Señor que se quedaran ellos dos solos? Es para que la mujer pudiera volver a ver a Jesús a sus ojos. Es para que la mujer pudiera tener una comunicación solo con Jesús, no con los demás, no con aquellos que la querían matar, no con aquellos que la querían acusar. No, 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 no. El Señor ocupa ese momento y todo se hace propicio y queda solo la mujer y Jesús. ¿Por qué repito esto? ¿O por qué insisto en esto? Es porque, mire, no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, no importa lo que hicimos hasta el día de ayer, no importa lo que pasó, esto había pasado hace unos momentos. Y al Señor no le importó lo que esta mujer había hecho, o por qué razón, o cuáles son las razones, o qué la había llevado, o qué la había motivado, o cuál había sido su necesidad por lo cual buscar a alguien. No, no, es que al Señor no le importó eso. Al Señor lo único que le estaba importando es que ella lo viera a Él. Y le dijera, mira, aquí estoy. Mira, yo sí creo en ti. Mira, yo sí creo que puedes cambiar. Mira, hay una nueva oportunidad para tu vida. Y así es como el Señor nos ve. Es que ante nadie más. Es que miren, nadie nos va a comprender como nos comprende el Señor. Y nadie nos va a amar como nos ama el Señor. Entonces, la mujer no tenía defensa. La mujer no podía defenderse, no podía decir, yo no lo hice. Versículo 10. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Yo creo que esta mujer tuvo que haberse quedado sorprendida en el punto en que se quedó sola. Estaba a punto de morir. ¿No cree usted que esta mujer sentía la muerte? ¿No ha sentido usted alguna vez la muerte cercana? No hay situaciones en nuestra vida en las cuales creemos que ya no hay solución. Y de un momento a otro, esta mujer pasó de sentir que moría a sentirse libre. De sentir angustia a sentir paz. Y le dice, mujer, no le dijo mentirosa, no le dijo pecadora, no le dijo ingrata, no le dijo envidiosa, no le dijo irresponsable, porque ¿cuáles son nuestros defectos? El Señor no la llamó por lo que los otros la habían acusado. La llamó por su condición original.
Por eso le ponía el ejemplo de la leche, ¿verdad? Probablemente para los demás, nosotros no podamos cambiar. Probablemente para los demás estamos condenados a vivir como estamos hoy. Y el Señor la vuelve a poner en un inicio. Y le dice, mujer. Le dice el Señor, ¿y los que te condenaban? Le dice, ninguno, Señor. La Biblia no lo dice, pero quisiera creerlo así. ¿Qué habrá visto el Señor en esa mujer? ¿Una necesidad? ¿Un deseo de que su vida cambiara? ¿Sinceridad? ¿Qué espera ver el Señor en nuestras vidas? Sinceridad. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Mire, es que ante el Señor no podemos engañarle. No podemos ocultar qué pensamos, qué deseamos. No. Una prueba fue lo que les dijo a ellos, que el que esté libre, tire la primera piedra. Y dice que todos se fueron. Nadie se quiso presentar. ¿Por qué? Porque todos estaban. La mujer no se fue porque no podía levantarse, era la acusada. Versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, el que podía, ¿verdad? El que tenía la autoridad, el que tenía la moral, el que tenía todo, le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué increíble, ¿verdad? En pocas palabras le dijo, mujer, pongamos a cero tu vida. He visto tu sinceridad y no me importa lo que hiciste. He visto tu sinceridad y no me importa tu pasado. Ahora, fíjese que el Señor nos ofrece esto a todos. Limpiar y olvidarse de nuestro pasado. Pero es necesario que nosotros lo dejemos también atrás. Porque le dice, vete y no peques más. Le estaba diciendo, vete y cambia. Vete, arregla tu vida. Vete y toma decisiones. Le estaba diciendo, ahora, mire, ¿qué nos dice el Señor? No te alejes de mí. ¿Vas a hacer algo? Tómame en cuenta. Lo había conocido, tuvo un encuentro con el Señor
Y de verdad, miren, de verdad, qué impresionante, lo digo yo en el sentido de, es que esta mujer cuando se levantó tuvo que haber sido diferente. Esta mujer de seguro volvió la claridad a su mente, volvió una paz, una tranquilidad en el hecho de que, bueno, aunque cuesten algunas cosas, voy a tomar estas decisiones y aunque haga esto, voy a hacerlo. Tenía una nueva oportunidad en su vida. Pasa de ser una mujer condenada a ser una mujer libre. Y este vete, en el uso oriental, es la despedida acostumbrada que señalaba el final de la audiencia en la corte. En el original, no lo puse aquí cuál es la palabra, pero se decía una palabra y eso significaba que el juicio había terminado y que eso ya no se podía tocar. Es como cuando un juez dice, este es el veredicto y esto no tiene revocatorio, nadie, no tiene apelación, nadie puede venir sobre esto porque no hay otro organismo mayor que este que pueda decretar algo. Bueno, esa palabra era esto. En esta mujer estaba señalando el final de una conversación. Este vete es, apártate de tu mal camino y vuelve a la senda. Jesús con su palabra eliminó a los acusadores. Jesús con sus palabras eliminó su pasado. Jesús le da un nuevo inicio. Hoy es día de un nuevo inicio en nuestra vida. Jesús hoy quita todo aquello que nos ha culpado en nuestras vidas. Entonces, ¿quién lo acusa a usted? Probablemente la culpa, el remordimiento, el fracaso, el orgullo, la vergüenza. Nuestras emociones, porque nuestras emociones nos han llevado a tomar malas decisiones. Jesús quiere eliminar a todos nuestros acusadores, pero es necesario presentarnos delante de Él sinceros. Versículo 10, y vamos finalizando. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a usted, a mí, nos dice. Y ahí donde dice mujer, ponga su nombre. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo. Entonces Jesús nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más.
El Señor está dispuesto a eliminar nuestro pasado. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Ofrece una vida nueva. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Ofrece un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Una nueva vida. Aunque el mundo diga, y mundo es, aunque los que nos rodean digan que es imposible, Jesús dice que es posible. Aunque todo esté en contra de nosotros, el Señor dice que sí se puede. Lo único que necesitamos es un corazón sincero delante de Dios. Y Él puede darnos una nueva vida a nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque ¿quién más para amarnos como tú, Señor? Señor, estamos conscientes de que a lo largo de nuestras vidas hemos tomado malas decisiones. Nos hemos equivocado. Y al final del día no nos sentimos completos. Y en lo profundo de nuestro ser nos sentimos vacíos. ¿A cuántos de nosotros la culpabilidad nos ha atormentado por años? ¿En cuántas cosas hemos fracasado? Y creemos que ya no hay oportunidad de arreglar las cosas. O que ya no hay oportunidad de que las cosas vuelvan a estar como al principio. Pero sí hay una oportunidad. Para esta mujer hubo una oportunidad. Para usted y para mí hay una nueva oportunidad. Una oportunidad para dejar atrás lo que hemos venido arrastrando. Una oportunidad para que sea Dios quien llene nuestras vidas. Ante Él no podemos ocultar. Ante Él no podemos esconder ese vacío que hay en nuestras vidas. No podemos. Pero hoy estamos frente a Jesús. Avergonzados. Avergonzados porque sabemos que a Él no le podemos ocultar nada de nuestras vidas. Avergonzados porque Él conoce
cada uno de nuestros pensamientos y de todos los detalles a lo largo de nuestra vida. Conoce nuestro pasado. Probablemente esta mujer encontró en Jesús el amor que nunca había recibido de nadie. Porque Jesús tuvo compasión de ella, tuvo amor por ella. La vio necesitada, la vio afligida, la vio sola. Y lo que hizo Jesús con ella fue darle un nuevo comienzo, un nuevo inicio en su vida. ¿No será que nosotros necesitamos un nuevo comienzo? ¿No será que usted y yo necesitamos que sea Dios quien llene nuestras vidas para sentirnos satisfechos en las demás cosas? Hoy el Señor, hoy nos libra de nuestro pasado. Hoy el Señor nos libra de nuestros acusadores. Hoy el Señor nos permite que tengamos un nuevo comienzo. Y eso depende de usted. Eso depende únicamente de usted. No depende. Olvídese de los que están alrededor. Olvídese de los que le acusan. Olvídese de todo. Hoy Dios nos dice, vete y no peques más. Vete y comienza de nuevo. Vete y haz las cosas bien. Vete por el buen camino. Padre, gracias. Gracias. Porque para los demás merecíamos o merecemos lo peor, pero para ti no, Señor. Para ti hoy tenemos un nuevo comienzo. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos ama tal y como somos. No importa cuántas veces nos hemos equivocado. El Señor está dispuesto a amarnos, a perdonarnos. Pero tenemos que rendirnos a Él. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.